Nos han contado en la historia y en el colegio qué fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué fue lo que sucedió realmente? ¿Qué verdad hay en todo lo que nos han contado? ¿Era tan malo Hitler, como nos han dicho? Si hacemos un repaso, podemos ver ciertos acontecimientos que sucedieron hace apenas unos años. Y cómo nos engañaban bombardeándonos a través de los medios de comunicación. Yo sí que me acuerdo de esas imágenes. Hoy sabemos que ese comité nunca existió. Los del pueblo se dirigió entonces al Ministerio de Sanidad para que le diera esos nombres. Y el Ministerio de Sanidad ha respondido por escrito que no existe ningún comité de expertos. O esta. Bienvenido a tu casa. Buenos días, Marta, gracias. Muchísimas gracias. ¿Las inundaciones del 89 y de 2012 se parecen a las de este fin de semana? Bueno, yo recuerdo las del 89 y las del 2012, pero realmente ahora no estoy en activo, o sea que ahora mismo no sé exactamente cómo están. Son muy parecidas, es decir que la atmósfera tiene unos ciclos y estos se repiten y aquí se está demostrando, ¿no? Que lo que ocurrió ya ha ocurrido y que seguirá ocurriendo. Si ya en el 89 hubo unas inundaciones en la misma zona, ¿se puede considerar que las de este fin de semana son fruto del cambio climático, Julio? No, porque si ya ha ocurrido no hay cambio. Es decir, ustedes mismos estáis destruyendo el cambio climático, los periodistas. ¿Lo destruimos? Sí, porque decir, esto ya ocurrió hace 30 años, luego ya ha ocurrido, luego no es nuevo. Entonces, si tantos engaños ha habido, ¿por qué deberíamos de hacer caso a lo que está escrito en la historia? Falsos cañones hasta puentes construidos de tiras de tela, pasando por tanques y aviones que simulan ser lo que no eran, todo con el objetivo de hacer creer al enemigo que los recursos eran mucho más amplios de lo que en realidad eran. Si escribimos en Google campos de concentración, a lo largo de la historia lo único que nos sale es todo lo relacionado con los campos relacionados con los nazis. Pero hay y hubo más campos de concentración a lo largo del mundo, como los centros de reclusión masiva en Canadá durante la Primera Guerra Mundial, donde por orden del gobierno canadiense se capturaban a todos los inmigrantes de Ucrania y algunos países de Europa del Este, para internarlos en campos. ¿La razón? Podrían ser aliados del enemigo, ya que venían del territorio austrohúngaro, y en Canadá se capturaba a todo aquel que viniera de allí sin importar nada más. Solo por venir de su país de origen era suficiente para juzgarlos ante la ley. Otro ejemplo de campos de concentración fue en Cuba. Según los documentos escritos, fue un español el que la inventó. Valerio Weyler Nicolau. Fue un militar y político español. Fue nombrado capitán general de Cuba en febrero de 1896 por Cánovas del Castillo. Intentó frenar la lucha del pueblo cubano por su independencia. Cabe recordar que por aquellos entonces Cuba era española. Pero es que este hombre la enmarronó. Pero la enmarronó bien. Ordenó la concentración de la población del pueblo campesino cubano en núcleos urbanos que se convirtieron en campos de concentración. Esto se conoce como la reconcentración de Weyler, siendo pionero en esta brutal forma de represión. Y aquí se creó el primer campo de concentración. A ver, él lo que quería era proteger a los cubanos de la parte independentista, que iban asesinando a base de machetazos. Entonces se quedaban con todo lo que era el ganado, las cosechas. Para diciembre de 1896, más de 400.000 cubanos quedaron aislados y concentrados. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al no poder suministrar en alimentos, empezaron a experimentar hambrunas, epidemias. Estaban bajo graves condiciones de insalubridad. Por tanto, se calcula que se dejó morir a más del 10% de la población cubana en dichos campos de concentración. Y a este hombre se le condecoró al modelo de lealtad al régimen constitucional. Y hoy en día él tiene una placa puesta en el lugar donde nació y murió, en Madrid. Otro ejemplo de exterminio tenemos aquí al comunismo de Stalin, que gobernó mediante una dictadura absoluta, doblando el número de muertes en comparación con el régimen nazi. Una publicación en 1999 en la que surge el número de unas 100 millones de personas muertas, en referencia a los regímenes de Mao en China y Stalin en la Unión Soviética. ¿Por qué no fueron a derrotar a estos señores si también eran unos genocidas? Los países aliados que lucharon en contra de los nazis se mantuvieron quietos observando cómo los países vecinos, en este caso el comunismo, como fue Rusia, veían cómo estaban matando a cientos y cientos de civiles
de hambre, de represalias, de torturas. Y me preguntaréis, vale María, ¿y a dónde quieres llegar? ¿Es que acaso Hitler y los nazis eran buenos? No, no quiero llegar con esto a esto. Lo que quiero decir es que quiero saber la verdad. Que por qué unos sí quedaron como héroes y por qué otros quedaron como villanos. Que por qué la historia no está actualizada y por qué nos engañan tanto y nos manipulan con toda esa información y todos esos intereses que hay detrás. Quiero decir que estoy totalmente en contra de todo lo que sea violencia, agresión y cualquier maltrato. Y estoy a favor totalmente de la paz y los derechos humanos. No me identifico con ningún tipo de ideología, ni religión, ni ningún tipo de política. Abajo en la descripción dejo varios enlaces donde hay todo tipo de documentales diferentes a la historia que nos han contado, muy bien documentados. Todos sabemos y nos han contado que Hitler era antisemita, pero ¿por qué tenía más de 300 soldados judíos? Y aquí abajo en el enlace veréis un capítulo entero de los soldados judíos de Hitler. He escuchado más de 50 entrevistas de las personas que sobrevivieron a los campos de concentración contando sus relatos, lo que padecieron allí. Y por supuesto, mi respeto porque es imposible poner en duda lo que ellos relatan. Y aquí les enseño el último día que estuve en Milán, en el cual estuve visitando un museo de la Shoah, conmemorando a los prisioneros que fueron deportados desde Italia hacia los campos de concentración del Holocausto. Como amante de la historia, voy a enseñar lo que estuve en presente, pero también abajo en la descripción, quiero que tengáis la oportunidad de conocer otra parte de la historia y juzguen ustedes mismos, saquen vuestras propias conclusiones y déjenme en los comentarios qué les está pareciendo el vídeo. Como a unos 500 metros del centro de Estación Centrale de Milano está el Museo Memoriale de la Shoah. Shoah es un término hebreo que se utiliza para referirse al holocausto, a la catástrofe que recibió la comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial. Que nos encontramos justamente en la parte de abajo de la estación central de Milán. De hecho, estamos abajo y estamos escuchando los trenes como están circulando por arriba. Esta zona se dedicaba a los ferrocarriles de ganado, de comercio y bueno, luego después de cuando empezó la Segunda Guerra Mundial era donde eran transportados toda la comunidad judía o los que se oponían al fascismo, los que se oponían al nazismo, cualquier opositor o cualquier tipo de raza, todos eran desde aquí exportados para Auschwitz, para los centros de exterminio del Holocausto. Nos encontramos justamente en los vagones. En realidad esto se utilizaba para ganado. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que empezaron con la concentración de judíos, pues se utilizaban estos vagones para personas. Y es que es abrumador estar aquí y ver cómo se han utilizado para, pues eso, para personas, porque apenas, mira, tienen aquí como una rendija para poder respirar, poco más, porque todo esto era cerrado. Y aquí, pues bueno, tienen como homenaje, como una especie de... Aquí tienen como unas coronas, una manera de recordar lo que es desde varios puntos de Italia, homenajeando a las víctimas. Y es que se siente como una energía concentrada, se siente como... Yo lo presiento, es como... Lo siento como una energía condensada, como que aquí hubo dolor. Y es que muchos de ellos no sabían que iban directamente al campo de exterminio, porque ellos pensaban que iban como para hacer labores de trabajo. Ellos pensaban que simplemente volverían. De hecho, ellos se llevaban sus maletas, sus llaves de casa, se lo llevaban todo. Y luego cuando iban traídos a esta parte y ya les metían en el vagón, ya directamente llegaban al lugar
para terminar allí. La comunidad judía primero fue aislada por guetos por casi toda la zona de Europa, Hungría, Austria, Polonia, Holanda. Primero fueron aislados por guetos en barrios y luego poco a poco fueron deportados a los campos, algunos de concentración y otros a campos de exterminio, que estaban repartidos. Auschwitz era un punto clave porque casi todas las vías de tren había una comunicación y una infraestructura para que pudieran llegar desde varios puntos de Europa directamente al campo de exterminio de Auschwitz, donde allí eran clasificados algunos directamente para llegar a la cámara de gas y ya lo exterminaba. Principalmente eran los niños, las personas mayores, personas inválidas, personas que no iban a servir para trabajar físicamente, y los que sí estaban preparados para físicamente trabajar, que prácticamente luego morían porque los mataban de hambre, con labores duras de trabajo, y terminaban al final también falleciendo por las duras condiciones. Un apunte a todo esto que quiero añadir. Se formó un sistema de ferrocarriles por toda Europa, donde sus vías en su mayoría se dirigían todas a Auschwitz. Esta empresa de transporte le llamaba empresa de tercera clase y como tal cobraba billete a cada una de las personas como en reubicación geográfica. Esa era la excusa. En estos habitáculos las personas eran trasladadas en condiciones extremas. En cada vagón entraban 50 personas, pero iban el doble, por lo que muchos de los deportados morían a causa de asfixia. En 2006, un tribunal francés en Toulouse condenó al Estado francés y a la ferroviaria estatal francesa por su colaboración con la exterminación en los campos. El 29 de septiembre del 2005, la neerlandesa ferroviaria se disculpó por su papel en la deportación a los campos de exterminio. Se disculpó. ¡Ay, qué casualidad!, ¿no? O sea, el país francés, que estaba luchando en contra del régimen nazi, estaba colaborando por detrás para los deportados que fuesen a campos de exterminio. O sea, qué curioso. Países que estaban luchando en contra de ellos y a la misma vez por debajo estaban colaborando. Pero aquí, sobre la Segunda Guerra Mundial, se le señala a uno y a todos sus secuaces de alrededor. Y los demás quedan limpitos. Solo este apunte era el que quería añadir. Sigamos en el museo. Esos son los conductos que tenían para respirar y esa rendija por arriba. Y aquí tenían que hacer sus necesidades porque, bueno, eran de días los viajes hasta Auschwitz desde Milán, pero prácticamente eran 2 días de viaje. Y aquí era donde estaban sin agua, sin comida y haciendo sus necesidades entre ganado, porque es que parecían ganado todos apretados uno a otro. En esta parte nos encontramos unas placas donde especifica de los 20 andenes, de los 20 trenes que marcharon de aquí el día que marcharon, el 6 del 12 del 1943, porque es que a partir del 43 fue cuando empezaron en diciembre a deportar. Fueron casi todos los vagones, prácticamente el 80% de la comunidad judía, y el restante fueron tanto de personas que se oponían y políticos contrarios a la República Italiana de la dictadura de Mussolini. Y aquí nos encontramos con unos 744 nombres que fueron los 2 primeros trenes que fueron deportados. Los nombres que salen en blanco son los que no sobrevivieron, a diferencia de los de color naranja, que esos sí fueron los que sobrevivieron y pudieron contar la historia.
encontramos los principales campos de internamiento de la presencia hebreica durante el 1940 al 1943, donde luego desde Milán fueron deportados. Dentro de las aulas hay como unas 6 aulas donde encontramos testimonios que sobrevivieron o testimonios que estuvieron conviviendo con otras personas que ya no llegaron a sobrevivir. Y en cada aula, cada uno va contando sus historias. Muchas de estas personas eran personas, incluso algunas con poder adquisitivo alto, otras incluso con carreras, poetas, artistas. Había de toda clase. Todos se les trataba por igual. Todos se les quitaba sus pertenencias, se les quitaba todo su, por llamarlo, patrimonio, se les despojaba de cualquier material que tuviera. Incluso muchos de ellos, si llevaban dientes de oro, pues una vez que eran quemados o una vez que eran exterminados, se les extraía. Nacida en Milán el 10 de septiembre de 1930, en el seno de una familia laica, Liliana Segre tomó conciencia desde niña de su condición de judía a través del drama de las leyes raciales fascistas de 1938, a raíz de las cuales fue expulsada de la escuela a la que asistía. Era un día de finales de verano de 1938. Relata: yo estaba en la mesa con mi padre y mis abuelos paternos, quienes terminaron todos en Auschwitz. Recuerdo sus caras. Liliana, tenemos que decirte algo, me dijo papá. Estábamos en Premeno, en lo alto del lago Maggiore, sobre Verbania. Yo tenía 8 años, había tenido un verano normal. Mi papá, muy atento a nuestra salud, nos llevaba todos los años a la playa, luego en la montaña, y cada año le gustaba cambiar de lugar. Macugnaga, San Martino di Castrozza, Bormio. Al final del verano terminamos nuestras vacaciones en el lago, en Premeno, un lugar muy aburrido para mí, pero esperando a que empezara el colegio, que abrió entonces el 12 de octubre. Para mí, una niña que no estaba informada de lo que estaba pasando en política, de los anuncios y las tensiones que sacudían Italia desde hacía meses, había sido un verano normal, de una familia italiana normal, burguesa y rica. Pero ese día los rostros de mi padre y mis abuelos no eran normales, eran diferentes a los habituales. Tenemos que decirte algo, repitió papá. No podrás volver a la escuela en octubre. Has sido expulsada. Yo no entendía, no sabía. Para mí, expulsada era una palabra cargada de significado. Para ser expulsada había que haber hecho algo grave, muy serio. Entonces le pregunté a mi padre que qué había hecho, que qué había pasado. Él me respondió que había nuevas leyes, que las cosas habían cambiado y que éramos judíos y que por tanto no podría volver a mi escuela. Ya no estaría en clase con mis compañeros y con mi profesor Bertani. Ese día descubrí que era judía y que la vida me cambiaría. Anteriormente yo no sabía que era judía, pues en mi casa nunca habíamos practicado ninguna religión. Ese día me di cuenta que era judía sin saberlo. Había una chica, bueno, ya señora, explicando su caso, el cual contaba cómo ella estaba en el campo de concentración, el cual cuando se le iba a separar, normalmente se le separaba a la madre del hijo. En ese momento su madre llevaba muchos días sin comer, estaba pálida, estaba decaída, estaba con la cara blanca, demacrada. En ese momento su hija, que es la chica del testimonio que lo cuenta, en esos momentos se aferra a su fe para pedir una ayuda. Y como iban descalzos, ¿por dónde se da cuenta? Y pisa una cáscara de remolacha. Una cáscara de remolacha en un campo que no había ni... Lo único que había eran piedras, no había nada de alimento en el suelo. Pues qué casualidad o qué causalidad que ella pisa esa cáscara de remolacha y corriendo la cogió y le puso a la madre un poco de color en las mejillas, porque de esa manera la SS podía ver que estaba plena de salud y no la mandaban para la cámara de gas. Y esta chica,
cuenta su experiencia de cómo pudo salvar ese momento, esa cáscara de remolacha a su madre, de que no terminase en ese momento falleciendo. Y así miles y miles de testigos que han sobrevivido y han visto, cuentan toda su experiencia. Y la verdad que es abrumador cómo llegar a pensar que eso ha podido pasar. Y al final del museo encontramos una biblioteca donde están todos los archivos, donde están todos los libros para documentarte que no llegaron a quemarse, que no llegaron a destruirse y que se puede hacer uso. Hablo bajito porque están ahí en el estudio. Aquí vienen desde universidades hasta colegios para documentarse. Vamos entrando por este pasillo para el muro de la reflexión. Es un muro que fue construido como una especie de templo a nivel laico, en memoria, en referencia de que todos somos iguales. Una manera de meditación, una manera de reflexión, de interiorizar, de empatizar con los demás. Es totalmente redondo y tiene como una especie de óculo rojo ahí arriba. Y bueno, es una manera de sentarte y en silencio. Parece como una cabaña hindú, como una cabaña redonda. Es una manera de pensamiento, de descanso, de empatizar. Yo no sé quién en una guerra, yo no soy quien para juzgar, porque sé que hay cosas que no nos cuentan, porque sé que hay cosas, nadie tiene la verdad absoluta, porque sé que hay intereses por detrás. Entonces no se puede decir este tuvo la razón o el otro por culpa de este o por culpa del otro. Lo que sí está claro, que al fin quien paga o quien se lleva el mayor reparto del sufrimiento, del dolor, del castigo, por así decirlo, lo que conlleva una guerra, sea la Segunda Guerra Mundial, sea la guerra, cualquier conflicto, al final siempre el ciudadano de a pie, de calle, no el que está aquí, arriba de la pirámide, siempre el que está debajo. En realidad no tenemos ni la más remota idea de quién es el que de verdad está ahí moviendo los hilos. ¿Hasta dónde puede llegar ese pensamiento de odio, fijación a través del idealismo, de luchar por un algo? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Debíamos de hacer un poco de reflexión en el muro, en el muro de la reflexión, y hacer introspección, y a veces lo que te cuentan o lo que te están poniendo en imágenes no es la realidad. Y bueno, dicho esto, este viaje pues creo que aquí ha terminado. Y aquí se termina esta saga que dura 5 capítulos en mi reconciliación con este país. Pero volveré, porque estoy totalmente enamorada de Italia. Y nada más que decir, gracias por ver el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo al hacerlo. Un like y una suscripción siempre se agradece, así que ¡adiósito!